Gases en estado estático, con comentarios de Louis-Joseph Gay-Lussac. Los gases se generan cuando las moléculas ya no se atraen entre sí. Aunque aparenta existir un cambio de identidad de la sustancia, las moléculas son las mismas que en el estado líquido, solo que ahora llenarán todo su recipiente, pues poseen un mayor índice energético. En muchos sentidos, los gases son la forma más fácil de entender la materia. A pesar de que diferentes sustancias gaseosas pueden tener propiedades químicas muy diferentes en sus estados líquido y sólido, cuando son gases se comportan de manera similar en lo que respecta a sus propiedades físicas. Por ejemplo, el gas de nitrógeno y el gas de oxígeno, que representan aproximadamente el 99% de la atmósfera, tienen propiedades químicas muy diferentes. Los animales respiramos oxígeno molecular, pero no usamos el nitrógeno. El nitrógeno en la atmósfera es un gas con propiedades casi nobles, en el sentido de que es muy poco reactivo. Sin embargo, ciertas bacterias especiales llamadas nitrificantes son capaces de usar ese nitrógeno para fabricar proteínas. Esas bacterias, por lo tanto, son capaces de ingresar ese nitrógeno gaseoso inerte a los seres vivos por medio de relaciones con las plantas y hongos llamadas micorrizas. Los gases, aunque en física se modelan originalmente como proyectiles únicos, no necesariamente son, de hecho, átomos únicos. De hecho, los únicos gases que existen como átomos únicos son los compuestos por los gases nobles, helio, neón, argón, criptón y xenón. Por lo que están compuestos por un solo átomo, entonces se los denomina gases monoatómicos. Los demás restantes gases elementales son como mínimo diatómicos, como el dihidrógeno, el dinitrógeno, el dioxígeno, que es el que respiramos, el difluor y el dicloro, que es altamente venenoso y corrosivo. Las moléculas pequeñas de tamaño semejante al agua, que no son polares, son gases a temperatura ambiente y presión atmosférica terrestre. El metano, por ejemplo, no posee cargas, por lo que no funciona como un pequeño imán. Dado que las moléculas no se atraen como pequeños imanes, estas se dispersan como proyectiles que no poseen atracciones y por lo tanto tienden a ser gases. El agua, aunque posee un tamaño molecular pequeño, va a funcionar como pequeños imanes, lo que provoca que espontáneamente las moléculas de agua tiendan a atraerse a sí mismas, y eso provoca que el conjunto caiga en el estado líquido. Los gases difieren significativamente de los sólidos y líquidos en varios aspectos. Por ejemplo, un gas se expande espontáneamente para llenar su contenedor. En consecuencia, el volumen de un gas es igual al volumen de su contenedor. Dos o más gases pueden formar una mezcla homogénea independientemente de las identidades o proporciones relativas de dichos gases. Esto se debe a dos cosas. Primero, a que las atracciones y repulsiones que mantienen unidos a los líquidos y sólidos son despreciables en gases poco densos y a que la baja densidad de un gas permite que las moléculas de otro gas ingresen a esa gran cantidad de espacio vacío. Es decir, como el espacio vacío es muy grande, ese espacio puede ser compartido por varios gases. Los gases generalmente se modelan en base a una entidad matemática de fácil manipulación algebraica llamada el gas ideal. El gas ideal solo existe en nuestras cabezas, por eso es ideal. Pero los gases reales tienden a comportarse casi como indica las predicciones para un gas ideal. El gas ideal se modela con la ecuación de estado estático conocida como PV igual a nRT, donde P es la presión del gas, V es el volumen del gas, N es la cantidad de sustancia del gas expresada en moles,
R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura absoluta medida siempre en unidades Kelvin. Recuerde que actualmente no se dice grado Kelvin, sino simplemente Kelvin o unidad de temperatura Kelvin. La presión, la variable P mayúscula cursiva, modela la cantidad de impactos de las partículas sobre las paredes del contenedor. La presión será directamente proporcional a la temperatura y a la cantidad de sustancia, pero inversamente proporcional al volumen, por lo que aumentar el volumen disminuye la presión del gas. La presión es la más fastidiosa de las variables de los gases, pues tiene muchas unidades de medición. Entre ellas, las de uso regular son atmósferas y milímetros de mercurio, que es sinónimo a torricellis, por lo que 760 milímetros de mercurio equivale a 760 torricellis y esos a una atmósfera de presión. El volumen del gas, variable V mayúscula cursiva, es igual al tamaño del contenedor en el que se coloca el gas. Si el contenedor es rígido, como una olla pitadora, el volumen es constante. Si el contenedor es flexible y se expande o contrae en función de la presión y la cantidad de sustancia, estamos hablando de pistones o de globos. En cuanto a sus unidades, recuerde que aunque las medidas cortas equivalen de manera directa, un mililitro es igual a un centímetro cúbico, las medidas largas no tienen esa misma equivalencia y un metro cúbico va a equivaler a 1000 litros. La temperatura T mayúscula cursiva de un gas está relacionada con la energía cinética de sus partículas individuales y puede visualizarse como un indicador de la energía cinética promedio de las partículas en el contenedor. Esta relación se expresa siempre en unidades Kelvin, por lo que si usted tiene un enunciado en grados Celsius o centígrados, debe convertir a Kelvin. Las conversiones entre Kelvin y grados centígrados son sencillas, pero son aditivas. Para convertir de centígrados a Kelvin, debo sumar 273 y para convertir de Kelvin a centígrado debo restar 273. Evidentemente, después del 273 hay una serie de decimales, pero estos no nos importan regularmente, ya que no poseen una cantidad de significancia importante, e incluso ese 273 por análisis de Fermi se podrá redondear a valores mucho más redondos, fáciles de manipular aritméticamente. La cantidad de sustancia, variable n minúscula cursiva en unidades de mol, puede ser convertida a gramos por medio de la equivalencia de que moles va a ser igual a la masa en gramos dividido la masa molar. Aunque los gases aparentan flotar, una vez que están contenidos, todo el sistema cae igual que una roca, por lo que tienen peso y por ende una masa total. De hecho, los gases aparentan flotar porque como proyectiles a veces salen rebotados hacia arriba, pero igual que cualquier proyectil, llega el punto en que la gravedad los jala de regreso a la superficie terrestre. La densidad aparece al reemplazar la cantidad de sustancia en moles por su equivalente en gramos y masa molar. Entonces, en lugar de la masa en moles, escribo la masa en gramos dividido la masa molar de dicha sustancia. Y con esto, la ley de estado estático de los gases ideales puede usarse empleando la masa en gramos. Ahora, si lo que deseamos es en efecto deducir la densidad, lo que debemos es pasar el volumen a dividir y la masa molar a multiplicar. Masa en gramos dividido el volumen es igual a la densidad, por lo que todo este cociente puede ser reemplazado por la variable densidad ρ, por lo que esta será la forma de la ley de los gases ideales en caso de que debemos emplear la densidad. Pero para ello vamos a requerir la masa molar del gas.
La constante del gas ideal aparece cuando usamos la ecuación de estado estático, es decir, ninguna de las variables cambia. Los problemas de lápiz y papel que la involucran pueden ser de manipule y reemplace y calcule o de acoplar con definiciones de unidades de concentración. Normalmente R tiene valores dependientes de sus unidades, pero una de las más comunes es 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Recuerde, sin embargo, que 0,082 va a equivaler a 8,2 dividido entre 100, lo cual favorece la manipulación aritmética por aproximaciones de Fermi. La presión estándar se define como una atmósfera. La temperatura estándar termodinámica para gases es 0 grados centígrados o 273 Kelvin, pero recuerde que existe una segunda temperatura estándar, pero para disoluciones líquidas que involucran el solvente agua. En ese caso, esa segunda temperatura estándar es 25 grados centígrados o 298 Kelvin. Sin embargo, como vamos a trabajar gases, entonces, cuando se le digan condiciones estándar, usted deberá asumir una atmósfera de presión y 273 Kelvin. Miremos un ejemplo sencillo. En un recipiente de 600 mililitros hay 7 gramos de nitrógeno molecular, con una masa molar de 28 gramos por cada mol de sustancia, en condiciones estándar. Nos preguntan cuál será la presión del recipiente. Entonces, dado que ninguna de las condiciones cambia, y nos preguntan cuál es el estado estático de la presión del recipiente, vamos a emplear la fórmula de los gases ideales PV igual a nRT. Entonces tengo que indagar la presión, tengo el volumen, la temperatura va a ser la temperatura de termodinámica estándar. El problema viene con respecto a la cantidad de sustancia, la cual no me están dando en moles, sino en gramos. Por lo tanto, deberemos hacer la conversión de moles a gramos empleando la masa molar. Los moles va a ser igual a la masa en gramos dividido la masa molar de la sustancia. Lo único que resta es despejar la presión pasando el volumen a dividir. Entonces, la presión del gas de nitrógeno será igual volumen 600 mililitros, masa en gramos 7 gramos, masa molar 28 gramos sobre mol. Constante de los gases ideales 0,082 o 8,2 dividido entre 100 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Y la temperatura va a ser la temperatura termodinámica estándar 273 Kelvin. Revisemos el análisis dimensional. Entonces, la presión es la variable que debe sobrevivir. Por lo tanto, la única que debe quedar al final es atmósfera. Entonces, mililitro no se cancela con litro. Por lo tanto, debo convertir de mililitros a litros por medio de un factor de conversión extra. Tengo mililitros dividiendo, voy a necesitar mililitros multiplicando, y tengo litros multiplicando y lo voy a necesitar también dividiendo. Después pregunto cuál de los dos es más grande. Como litro es más grande, él va a tener la unidad. Posteriormente pregunto cuántos mililitros caben en un litro. Y la respuesta es que 1000 mililitros caben en un litro. En ese punto completamos el análisis dimensional. Mililitro que divide con mililitro que multiplica, gramo que multiplica con gramo que divide, mol que divide una división con mol que divide, Kelvin que divide con Kelvin que multiplica, litro que multiplica con litro que divide. Y por lo tanto, la única unidad que sobrevive es atmósfera, que es unidad de presión. Lo que resta es completar la parte numérica. Vamos a hacer redondeos de Fermi. 273 lo voy a redondear a 300. Este 28 lo voy a redondear a 30. 8,2 lo voy a redondear a 8. Una vez que termino los redondeos, procedo a simplificar. 300 entre 600 es igual a 1 sobre 2. Un 0 que divide, un 0 que multiplica, dos ceros que dividen, dos ceros que multiplican. Mitad de 2, 1.
Mitad de 8, 4. 7 por 4, 28. Y 28 dividido entre 3 es un número cercano a 9. De hecho, si quieres redondéelo. 27 entre 3 es 9. Por lo tanto, la respuesta más próxima es la opción B, 9,3 atmósferas.